Jesus talked to a woman at the well in Samaria. And something a lot of people don't know about Samaritans is that Samaritans are very religious. They were very religious people. They were probably more religious than even the people in Israel. Jesús habló con una mujer en un pozo en Samaria. Y lo que mucha gente no sabe de los samaritanos es que ellos eran muy religiosos. Eran más religiosos tal vez que la gente de Israel. So when Jesus meets this woman and they begin to have a conversation, she immediately goes into religion with him. Cuando Jesús se enfrenta con esta mujer y comienza a tener una conversación con ella, inmediatamente ella lo lleva a él a la religión. And she says, we worship here on the mountain because our fathers say to worship here. Ella le dice, nosotros adoramos aquí en la montaña porque aquí nos dicen nuestros padres que debemos de adorar. Jesus replies and says, you worship that which you don't know. You have no understanding of worship. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. En otras palabras, no tienen entendimiento de lo que es la adoración. You don't understand it because it's based on your religiosity, based on your rituals, based on your feelings and your emotions. Él le dice, ustedes no tienen entendimiento de lo que es la adoración porque su adoración está basada en su religiosidad, en sus rituales, en sus sentimientos y emociones. And we see a lot of that today in the church. Y miramos mucho de eso en la iglesia de hoy. Jesus said we must worship him in two ways, in spirit and in truth. Él le dice a ella, deberíamos adorar en dos maneras, en espíritu y en verdad. In our congregations, in our churches, in our conventions, in our camps, we get a lot of spirit. En nuestras convenciones, en campamentos, en servicios y avivamientos tenemos mucho del espíritu, mucha de la emoción, mucho de lo que es sentirse bien. And we'll get all emotional over songs and songs and music that leads us into that place. But we don't know truth. And truth comes by the word. Pero no sabemos la verdad. Espíritu y verdad. Y la verdad viene por la palabra de Dios. And if you don't know the word, you're just going through an emotional high. Y si no sabe la palabra, solamente está en un alta emocional. So what happens? You wind up in the same place that you were as soon as the song is finished. So lo que sucede es que estamos en el lugar donde empezamos en cuanto se termina la alabanza. As soon as the emotions are over, you're back at square one. En cuanto se terminan las emociones, estamos en el lugar donde comenzamos. But it's the spirit that's coupled with truth that brings you into the worship of God. Es el espíritu conjunto con la verdad que nos trae en un entendimiento del valor de Dios. The understanding of the worth of God, understanding how great and glorious and marvelous He is, understanding His precepts, His concepts, and who He is and what He desires. Es el entendimiento. Este entendimiento cuando entramos en la palabra de Dios nos lleva a entender qué tan, en un entendimiento de qué tan grande, tan glorioso es nuestro Dios. Y entendemos sus preceptos, sus conceptos, sus principios, de quién Él es y de lo que Él desea. Worship has got to be based on our understanding God. La adoración, nuestra adoración debería de estar basada en nuestro entender a Dios, nuestro entendimiento de Él. Y me encanta lo que el profeta Isaías nos pinta un retrato muy hermoso de Dios. Isaiah the prophet paints a beautiful picture of the worship of God. And he says that in the year that his uncle died, he said, that's when I saw the Lord. Dice la Biblia que Isaías, en el año que el rey murió su tío, que es allí donde él miró al Señor. Y no lo miró como la religión lo pinta. And he didn't see God the way that religion paints him. He says, I saw the Lord and he was high and lifted up and seated on a throne and his train filled the temple. Dice, yo vi al Señor y estaba alto y sentado sobre un trono y sus trenes llenaban el templo. Y miré qué tan pequeño soy yo.
And he says, and I saw how worthless I am. And no matter what title I had, no matter prophet, bishop, pastor, president, teacher, deacon, no matter what title, he says, woe is me. Y no importa cuál título él tenía, profeta, predicador, pastor, evangelista, presidente, él dice, soy nada, soy como basura, soy como un gusano. I am undone, he says. He says, I've been talking a lot, but I really did not know the true worth of God. Él dice, yo he estado hablando tanto, pero no sabía realmente el valor de Dios. And even when we break it down, when we get honest and 100% real, getting into the music, and that's not really what worship is. When we get into the music, that's just spiritual entertainment, with all due respect. Con todo respeto, cuando nos gusta el canto, cuando nos gusta la música en nuestros servicios, esa no es verdadera adoración, con todo respeto, lo digo. Me encanta, I love the worship, I love songs, I love to dance, I love to get all excited, and I love to jump and skip and shout. But that's not true worship, that's just spiritual entertainment. Esa no es verdadera adoración, es solamente entretenimiento espiritual que nos apunta y nos guía en una dirección, en la dirección correcta. But when I get into the Word and it speaks about the greatness of God, the awesomeness of our God, the majesty of our God, it brings me to the point of understanding that this is not just religion. This is a relationship. Y es cuando uno entra a la palabra de Dios que nos habla de la grandeza de Dios, de la bondad de Dios, de qué tan grande es nuestro Dios, de su majestad, de la majestad de nuestro Dios, y nos lleva a un punto donde entendemos que esto no se trata de religión, se trata de relación. And in this relationship, I bow my knee to the God of all creation. Y en esta relación yo doblo mi rodilla al Dios de toda la creación. When I see all these things, I lay myself prostrate before the Lord. Cuando yo veo y entiendo todas estas cosas, yo me postro ante Dios. I see the worth of God. Yo veo el valor de Dios. And that is when true worship happens in our services. Eso es cuando, y es ahí donde sucede la verdadera adoración, cuando tenemos un entendimiento del valor de Dios, when we have the true understanding of His worship.